estamos atravesando. Agradezco el tiempo que han designado para este tipo de actividades que como instituto hemos organizado para ustedes. La acogida ha sido realmente espectacular. En el webinar de inicios de esta semana tuvimos aproximadamente 400 participantes y para el webinar de esta tarde tenemos más de 1,100 inscritos. Adicional mencionarles que gracias a Auditul esta conferencia también está siendo transmitida en su canal de YouTube que cuenta con más de 15,000 inscriptores. Antes que empezar, simplemente agradecerles a ustedes por este tiempo y a Jorge por su presentación. Entonces, Jorge, por favor, si nos puedes compartir tu pantalla para poder presentarte. Sí, cómo no. Listo. ¿Pueden poner pantalla? Listo. Entonces, primero, muchísimas gracias, Jorge, por tu tiempo, por compartir tus conocimientos con nosotros. Jorge es CPA de profesión y está cursando una maestría ejecutiva en dirección de empresas del IDE. Cuenta con 18 años de experiencia como auditor y durante 10 años ha trabajado en PricewaterhouseCoopers. Se retiró como gerente de auditoría. Ha estado constantemente vinculado a múltiples auditorías y consultorías de Data Assurance, principalmente para el área de retail e industrias. Además, cuenta con certificaciones para capacitar en el software Arbutus y una certificación de ICAEA, así como una en control interno COSO. Es miembro del Instituto de Auditores Internos del Ecuador, de ISACA y de la ACFE. Actualmente es el International Representative en Ecuador para el ICAEA. Estoy seguro que tu capacitación va a ser realmente excelente. Les cuento que aproximadamente en lo que es Zoom ya contamos con 100 participantes y en YouTube ya tenemos 200 personas. A lo largo del tiempo van a ir aumentándose a esto. Jorge, por favor, te dejo la audiencia en tus manos. Listo, David. Muchas gracias. Buenas tardes nuevamente con todos. Para mí es un verdadero placer poder compartir con ustedes. Me sumo al deseo de David de que tanto quienes nos acompañan, así como todas las personas, se encuentren bien de salud en estos momentos que son tan apremiantes para todos, ¿no? Una de las cosas que podemos aprovechar en estos momentos es precisamente para esto, para capacitarnos, para buscar estos foros, para poder compartir un poco, no solamente sobre temas académicos, sino tal vez aquí yo voy a traer algo un poco más vivencial, algo de lo que yo he podido experimentar acá, ¿no? Entonces, empezando con esto, yo les quiero compartir mi presentación acá. Y bueno, estas son las normas de participación, que los que le vamos a pedir a todos es que por favor, cuando ingresen, silencien sus micrófonos. Por favor, que apaguen la cámara web para que puedan simplemente mejorar la calidad de la conexión. De hecho, voy a apagar la mía también. Y las preguntas serán hechas mediante Slido. Al final de la presentación ustedes pueden ingresar pueden poner Slido en Google, sea esto en sus dispositivos móviles o a través de sus computadores, y ponen este número de sesión, 53571. Este número de sesión va a estar en todas las diapositivas y en esta sesión podrán incorporar sus preguntas, comentarios y demás. Serán leídos al final del evento, serán leídos para responder a las preguntas, ¿no? El siguiente punto que vamos a ver es la agenda, ¿sí? Y lo primero que vamos a hacer es hacer un Instapoll. Este Instapoll es muy sencillo. Lo que vamos a hacer es ir ingresando al siguiente sitio web, que es pooleb.com/jamaya585. Por favor, comenzamos a ingresar a este Instapoll para que todos tengan acceso a contestar unas breves preguntas, ¿no? Y nos vamos a quedar ahí el resto de la presentación porque al final vamos a tener una pregunta final, ¿no?
¿Qué es lo que vamos a ver? ¿Cuál es nuestra agenda? Lo que vamos a ver es por qué estamos aquí, qué es lo que queremos cuando hablamos de monitoreo continuo, escuchamos de auditoría continua. Vamos a clarificar por qué estamos aquí, qué estamos esperando y cuál es la expectativa que queremos llenar con ello. Algunas definiciones claves, vamos a hablar sobre la introducción a los 6 elementos que me permiten tener Ahí está. un modelo de monitoreo continuo. Por favor, las personas que comienzan a participar, que cierren su micrófono. Creación de un programa de monitoreo continuo, factores críticos de éxito, errores comunes, fallas comunes. ¿Cómo empezamos? Un caso práctico y un espacio para preguntas. Básicamente esto es. Como les repito, por favor, las personas que vayan ingresando pueden digitar pooleb.com/jmaya585 para acceder al Instapool, ¿no? El Instapool que está acá. Ya tenemos algunas votaciones. La primera pregunta es: ¿actualmente ejecuta alguna auditoría continua dentro de la organización? Y tenemos algunas respuestas acá, ¿no? Estas respuestas me están dando algunos márgenes, y con lo cual yo puedo ver que todos dicen que sí en un 42%, o la mayoría dice que sí en un 42%. Esto va cambiando un poco y lo vamos viendo, ¿no? Hay parcialmente, hay no, y hay que sí. Vamos a dejarlo, esta pregunta, hasta ahí por este momento, y vamos a llenar la siguiente, ¿no? La siguiente pregunta es obtener evidencia de si sus controles están aplicándose de forma constante y apropiada, es mejor una vez cada mes, cada 6 meses, cada semana, o lo antes posible. Entonces, vamos a dar unos segundos para que comencemos a obtener algunas respuestas y vamos a ver qué sucede. Listo, ya van más de 30 segundos y la respuesta que más adeptos ha tenido es lo más pronto posible y cada mes. Está entre lo más pronto posible cada mes. Y bueno, yo diría que yo estoy de acuerdo con que sea lo más pronto posible, ¿no? Yo quiero conocerlo lo más rápido posible. La siguiente pregunta es: ¿cuál de los siguientes temas considera usted que es un dilatador al momento de alcanzar un modelo de monitoreo continuo? Modelo de auditoría continua en su organización. Entonces, las respuestas posibles son: carencia de alguna herramienta de análisis de datos, desconocimiento de procesos y de la información en las bases de datos, capacitación, apoyo de la alta dirección. Vamos a dar unos 30 segundos para obtener algunas respuestas, y vamos a luego de esto comenzar con la presentación, ¿no? Con la primera parte, que es por qué estamos aquí, qué es lo que estamos buscando, ¿no? Al parecer la pelea está entre la primera opción y la segunda, que es la carencia de una herramienta de análisis de datos y el desconocimiento de mis datos en sí, ¿no? No conocer mis datos me forma alguna necesidad o alguna carencia de poder llegar a desarrollar un modelo de monitoreo continuo o auditoría continua, ¿no? Listo, muchas gracias a las personas que contestaron la encuesta. Esta encuesta se va a mantener porque hay una pregunta final que la vamos a poner en la última lámina, y por favor se mantienen ahí y la podemos volver a contestar. Listo. Entonces, comencemos, ¿no? ¿Por qué estamos aquí? Estamos aquí porque queremos entender o queremos comprender, o queremos refrescar, o queremos tal vez un poco conocer de qué se trata cuando hablamos de monitoreo continuo o auditoría continua, ¿no? El Instituto de Auditores Internos mencionó lo siguiente en algún momento: las organizaciones están continuamente expuestas a errores significativos, fraudes e ineficiencias que pueden conducir a pérdidas financieras y mayores niveles de riesgos. Estas demandas han sido ejercitadas en una mayor presión sobre los jefes de auditoría y el personal para implementar una estrategia de auditoría continua, y la tecnología en esto es clave, ¿no? Por otro lado, el grupo Meta nos dice que la ausencia de un proceso de monitoreo continuo en las organizaciones las organizaciones pueden estar más expuestas a riesgos de fraude, errores y abusos. Entonces, nosotros estamos acá porque lo que creemos o consideramos es que existe una necesidad per se, ¿no? Así como existe la necesidad, no sé, más de
no sé, 70 años, 60 años, de que existan controles que nos ayuden a mitigar riesgos, acá vemos que existe una necesidad de desarrollar estos esquemas de auditoría o monitoreo continuo, ¿no? ¿Cuál es el juego final? Bueno, que la administración haga un monitoreo continuo, ¿sí? O que los auditores hagan auditorías continuas, que sean recurrentes, que constantemente estén haciendo alguna validación. ¿A qué nos lleva esto? Que, bueno, pueden haber necesidades un poco más amplias, que tal vez en nuestra región, yo sé que hay algunas personas conectadas de otros países, pero nuestra región tal vez no sea tan necesaria, tal vez en algunas regulaciones relacionadas con lavado de activos, ¿sí? Puede haber alguna necesidad en la cual yo diga, oye, sabes que en el Ecuador, por ejemplo, todas las transacciones mayores a 5.000 o 10.000 dólares, que sean hechas en efectivo, tienen que ser analizadas para ser informadas a las entidades de control. Entonces yo puedo hacer algo relacionado con esa parte, con la parte de compliance. Yo quiero hacer algo más, quiero buscar algo más. Quiero buscar si existen proveedores fantasmas, si existen personas de riesgo. Podría por ahí más o menos ir la cosa. Yo quiero ser un poco más activo en esto. Sea esto monitoreo continuo, que lo tiene que hacer la gestión, la administración, o sea la auditoría continua, la que me ayude a concluir sobre este tema. Entonces, ¿qué es monitoreo o auditoría continua, no? La guía global de auditoría de tecnología del Instituto de Auditores Internos define a la auditoría continua y al monitoreo continuo de dos maneras diferentes, ¿no? La auditoría continua es un método, una forma, y el monitoreo continuo es un proceso, que lleva a la administración, ¿sí?, a garantizar que sus políticas y procedimientos se estén cumpliendo. ¿De qué forma? De una forma continua, que permita garantizar. ¿Qué es lo que sucede finalmente? Que estos modelos o estos ejercicios de auditoría continua o monitoreo continuo terminan siendo parte del control interno de las organizaciones. Y el auditor lo que pasa a ser es un supervisor que lo que tiene que estar evaluando es que las reglas del juego sean consistentes, que sean reales, que sean lo más alineadas posibles a la realidad actual de la organización, porque no es lo mismo decir, yo tengo un plan de trabajo de los últimos 3 años, y hoy que estoy parado acá, en 17 de abril de 2020, que estamos en medio de COVID, en medio de que todo lo que tú quieres evaluar en riesgos tal vez esté centrado en una sola cosa, en la capacidad de mantenerte financieramente. ¿Por qué? Porque ahorita lo que importa es cuánto flujo van a tener las organizaciones. Yo escuchaba la presentación de Jorge Abadillo el otro día, me pareció muy interesante, y él mencionaba, bueno, sabes que tenemos que apoyar, ¿por qué? Porque las organizaciones tienen que salir adelante, tenemos que colaborar con esto. Entonces el principal riesgo de este momento es en realidad que yo pueda desaparecer, ¿no? Que por falta de flujo, de liquidez, yo podría estar en capacidad de caer en default o quiebra o insolvencia, no lo sé. Pero eso es el principal riesgo en este momento, y ese principal riesgo es el que tenemos que valorar, que tenemos que trabajar y que tenemos que buscar la forma en que la administración o que la organización lo está mitigando, ¿no? Entonces, una vez más les digo, mi apreciación, esto es mi opinión personal, y yo lo puedo decir, lo puedo afirmar tal vez desde mi postura como Jorge Amaya, yo les diría que la auditoría, monitoreo continuo termina siendo parte de la gestión de controles de cada organización, ¿sí? Y que una vez más nosotros tendemos a convertirnos en supervisores de que las reglas del juego que se relacionan con esto estén adecuadamente parametrizadas. Bueno, esta es una comparación. ¿En qué me ayuda en el monitoreo continuo? ¿Qué es monitoreo continuo y auditoría continua? ¿En qué me ayuda? El estado actual de las pruebas de control versus la parte continua. Yo diría que uno de los primeros pasos es que tú vas a poder abarcar un poco más de la población, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Tradicionalmente, ¿no?, debemos estar por la cuarta generación de auditores internos, no lo sé, eso habría que confirmarlo tal vez con
personal del instituto, pero al estar en esos niveles, nosotros ya hemos tenido algunas experiencias de cómo ha ido evolucionando esto, pero sin duda, en algún momento, lo que priorizó en todas las organizaciones, lo que primó en todas las organizaciones siempre fue el hecho de tener que ejecutar pruebas a través de muestreos, ¿no? Y tener conclusiones a través de esos muestreos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que me permite hacer el monitoreo continuo? Me permite, primero que nada, hacer pruebas que abarquen poblaciones mucho más amplias, ¿no?, que una muestra. Tal vez llegar a un 100%, de una forma consciente de que podamos hacerlo bien, de que podamos hacer, de que, a ver, probar el 100%. Si yo quiero probar el 100% de una población, yo digo, bueno, yo quiero confirmar que todo lo que salió de la bodega ha sido facturado. Es una prueba interesante, no deja de ser interesante. Sin embargo, yo tendría que ponerle, para poderlo poner dentro del parámetro de monitoreo continuo, del paraguas de monitoreo continuo, yo tendría que buscar qué más me va a brindar esta prueba, ¿no? ¿Qué otra forma de verlo? O sea, qué otra forma adicional de valorar el riesgo yo puedo tener acá? ¿Qué otra forma adicional de que no se cumpla esto podría existir para yo buscarlo dentro de los distintos universos de datos que voy a tener dentro de las organizaciones, ¿no? Que eso es a lo que vamos a llegar finalmente. Entonces, yo tengo acá un modelo completo. Este gráfico lo que quiere representar es ese modelo completo, que lo que me está diciendo es que todo en su conjunto es aseguramiento continuo, ¿no?, en el que está vinculado tanto la administración como auditoría, y que tanto la administración como auditoría tienen distintas percepciones, distintas formas de verlo. Sin embargo, pueden ser entre ambas ayudarse, ¿sí?, o ayudarse a gestionar este modelo de aseguramiento continuo, ¿no? Estos conceptos son válidos o son mucho más apreciados en otras regiones. Tal vez en Estados Unidos yo pueda tener esto desde el punto de vista de SOX, que es un tema de compliance. Yo tengo que cumplir con un modelo SOX si soy una entidad de capital abierto, en la cual necesito reportar esto al gobierno americano, cómo es la forma de mi control interno a través de esta realidad SOX. Entonces, ellos me obligan a que, por ejemplo, dentro del rubro de inventarios, ¿qué tipo de pruebas tengo que hacer? Tengo que hacer un three-way match, en el cual voy a confirmar que la orden de compra, ¿sí?, la orden de compra está vinculada, ¿sí?, está vinculada con un ingreso a bodega y también con el registro contable, es decir, con la factura. Entonces yo debería tener este modelo, pero ojo que esto nace también de la necesidad de ubicaciones geográficas. No puede haber una cantidad desmedida de auditores haciendo este trabajo todo el tiempo. Entonces, probablemente yo también tenga la necesidad de que en base a la cantidad de ubicaciones geográficas que tenga en distintas partes del mundo, en distintas ciudades, en distintas poblaciones, y necesite ejecutar estas pruebas. Y lo que yo necesito en realidad es que estos modelos me levanten un red flag que me diga, oye, Jorge, aquí está pasando algo. Y el momento en que esto va a ser una inversión de tiempo, dinero, porque tengo que invertir en horas, tengo que invertir en recursos, tengo que invertir en software, tengo que invertir en desarrollar en esos software lo que yo necesite. En el momento en que yo encuentro algo, en ese momento yo creería que de una u otra forma está pagada esa inversión. Pero de la misma manera, en el momento en que yo encuentro lo que estaba buscando, en este caso un fraude, podría ser de que venga una persona y ejecute una transacción en la cual yo tengo un riesgo y lo identifiqué a tiempo, lo confronté y dije, ¿sabes qué? Tú estás haciendo algo que me puede perjudicar. En ese momento, como les digo, está pagada la inversión. Sin embargo, yo tengo que volver a pensar en ese preciso momento cómo reejecutar todo esto, cómo readecuar. Por eso yo les decía
que el monitoreo continuo o la auditoría continua termina siendo parte del control interno de la organización, de la entidad a la que estemos auditando, y el auditor pasa a ser un supervisor de que esas reglas del juego estén adecuadamente orientadas, que sus objetivos sean claros, que desde el principio sus objetivos sean claros para yo poder ir mitigando los riesgos que tenga a través de las pruebas y los controles, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los beneficios del monitoreo de auditoría continua? Los beneficios, yo creo que el principal es la cobertura, ¿no? La cobertura que va a ser mucho más amplia. Las pruebas son realizadas a tiempo. El tema de tal vez de que sean post-mortem las auditorías es un poco complicado, ¿no? Pese a que tienes alguna acción que puedas utilizar, siempre es un poco complicado. En el ejemplo que yo les decía hace un momento, si yo encuentro una persona en el cual hay una transacción que tenga un riesgo de fraude y yo lo detecto a tiempo, va a ser mucho más valorado y va a ser una oportunidad para que nosotros reflejemos como auditores que estamos alineados con los objetivos estratégicos del negocio, ¿no? Que el objetivo, una entidad con fines de lucro, que deben ser la mayoría de los que podemos conversar, el objetivo principal es que sus accionistas, que sus stockholders puedan tener un beneficio económico. Ese beneficio económico se va a ver reflejado en sus resultados. En consecuencia, en el momento en que yo detecte un fraude, ¿sí? No es lo mismo detectarlo 6 meses después que detectarlo inmediatamente. Si yo lo detecto inmediatamente, puedo hacer algo. Podría hacer algo, ¿no? Podría comenzar a hacer algo distinto. Con esto quiero decir que la visibilidad aumenta que la visibilidad de la auditoría, la visibilidad de la gestión del auditor. Las pruebas se realizan de forma independiente, sí, vamos a tener un modelo construido y vamos a poner un software, y ahora se habla mucho de robotics, de RPA, de machine learning, de todos estos temas, y vamos a tener ahí un tema independiente, vamos a tener un robot, ¿no? Vamos a tener tal vez algo que no piensa ni siente en ese momento, simplemente va a recibir una instrucción que nos va a ayudar a conseguir un fin, ¿no? Se crea un entorno de pruebas de fraude. Para mí esto es importantísimo. Bueno, hoy por hoy tal vez ya es un poco más complejo lo que voy a decir, porque las puertas de las iglesias están cerradas, pero las únicas puertas que deben estar abiertas siempre son las de las iglesias y los hospitales, porque hay una necesidad per se de acudir a ellos, ¿no? Si tú necesitas sentirte mejor espiritualmente, vas a buscar, en mi caso, no discrepo, no discrepo con nadie que tenga otra religión, pero en mi caso, bueno, yo buscaría tal vez la iglesia, o si necesito atención médica, voy a buscar un hospital, la puerta tiene que estar abierta. Sin embargo, los hospitales todo el sector de salud tiene que tener un control básico y necesario para poder administrar todo lo que se relaciona con sus costos y con sus ingresos. Sin embargo, el ejemplo de la iglesia va a estar abierta y no pasa nada, aquí todos estamos bien. Pero ¿qué resulta? Que si yo comienzo a tener una organización un poco más controlada, comienzo a construir pruebas, controles y todo esto, la percepción de que hay un control es importantísimo dentro de la organización, de que las personas comiencen a pensar, oye, aquí están haciendo algo, las puertas están cerradas, no son una iglesia que tengan la puerta abierta. Se mejora la consistencia, el enfoque es la eficiencia y eficacia general del proceso, es más eficiente. Las soluciones son más rentables en el tiempo, ¿no? En el tiempo, este tipo de soluciones van a ser más rentables porque tú vas a comenzar a tener una curva que vas a ir ganando en función del aprendizaje. Y no me refiero a una herramienta, me refiero al aprendizaje que tenga el auditor al respecto de cuáles son sus datos, qué información tienes, qué información es útil, dónde está almacenada, cómo la quieres visualizar. En este momento que estamos haciendo teletrabajo, yo les aseguro que si ustedes les preguntan a un empresario que esté pagando el 100% de los sueldos, te va a decir, mi preocupación es perdón que utilice esta palabra, no, un poco grotesca, que existe un pipón. Una persona que esté recibiendo un sueldo y que no esté laborando, ¿no? ¿Por qué? Porque no sería justo. Entonces, ¿cuál va a ser su preocupación? Oye, están trabajando, sí, pero ¿qué hago?
los hago estar todo el tiempo conectados al VPN. No, ya se han visto fraudes cibernéticos en los cuales introducen un código para que esté en el VPN todo el tiempo y eso no te garantiza, más bien te ralentiza todas las acciones que puedan tener los demás usuarios, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Bueno, promedio de transacciones, cuántas transacciones se hacen, bajarlas, buscarlas, ejecutarlos, comenzar a presionar. El teletrabajo ya no es presencial, no son 8 horas, es objetivos. ¿Qué objetivos tenemos? Emitir cheques, contabilizar facturas, generar facturación, generar retenciones, todo esto que estemos, bueno, esos objetivos tienen que cumplirse. Y al cumplirse tenemos que buscar la forma, ¿sí?, de poder incorporarlos dentro de nuestro. Yo recientemente, que no lo mencionaba, yo soy gerente de auditoría de una compañía que se llama Espalsa, estuvimos trabajando en todo esto para poder crear un dashboard, ¿no? Un dashboard que me diga, mira, estas son las incidencias, qué es lo que está pasando, estas son todas las transacciones que hay en la organización, todo lo que se ha dado, y esto es lo que está cayendo en la contabilidad, como para ver, bueno, cómo está accionando el departamento contable, cómo está accionando tal área, ¿no? Eso es lo que me va a permitir hacer este tipo de cosas, conocer mis datos. Esto me va a permitir saber dónde apuntar, qué información necesito. Las iniciativas de SOX, bueno, este es el tema de que un beneficio, bueno, son más ágiles y te van a dar mayor confianza. Lo que yo les mencionaba, el tema generacional. Hoy por hoy la generación en la que estamos, una generación mediática, una generación instantánea, en la que todos están un poco más relacionados con los datos, con la información, que todo fluye, que todo tiene que ser de forma inmediata, probablemente sea un poco más común, ¿sí?, que hablemos de este tema, del tema de que necesitamos monitoreo continuo, necesitamos inmediatez en las cosas, ¿no? De hecho, las organizaciones, y se lo habla mucho, ¿no? Hay algunas veces, la auditoría ágil y todo, desarrollo de software, pero también las organizaciones están más preocupadas de lo que va a suceder en el futuro que en realidad de lo que te puede decir un estado financiero, ¿no? El estado financiero te va a permitir tomar algunas decisiones, hacer unas proyecciones, pero tú vas a valorar mucho más el poder ejecutar una decisión basada en lo que tú esperas, cuál es tu expectativa. Por esto, el tema de Data Analytics es muy importante dentro de las organizaciones, poder hacer un poco de predicción, un poco de hacia dónde vamos, hacia dónde quiero ir en base a todo esto. Entonces, hoy por hoy los auditores no nos eximimos de esa parte, estamos justo enrumbados en esto, ¿no? En la parte en que necesitamos correlacionar esta información. Bueno, el siguiente punto son los 6 elementos de la infraestructura. Estos 6 elementos son los que se muestran acá y están relacionados, alguna información por acá para irlos viendo en detalle, con las estrategias y políticas, los procesos de negocio, las personas y la organización, los informes de gestión, la metodología y los sistemas ideales, ¿no? Entonces, y algunos los riesgos de los elementos que se incluyen podrían ser los siguientes, ¿no? Que las personas no lleven a cabo las políticas establecidas ni logren los resultados. ¿Qué pasa cuando hay un problema? A ver, cuando hablamos de COSO, ¿no? Cuando hablamos de modelo COSO, estos 5 componentes, uno de los componentes es información y comunicación. ¿Qué sucede cuando en las organizaciones no se informa a tiempo, no se conoce a tiempo todo lo que está sucediendo, ¿no? ¿Cuáles son los principales hitos o picos de trabajo que tengas, ¿no? Esto probablemente te aísle de cuáles son los objetivos estratégicos de la organización. Entonces, si esto no está siendo debidamente informado, si la gente no lo conoce, si el personal no lo conoce, probablemente tengamos algún retraso, porque no vamos a poder alcanzarlo, dado en que no estamos comunicándolo de una forma efectiva. Otra de las cosas es que en relación entre procesos y personas, que las personas carecen del conocimiento y la experiencia para realizar los procesos, ¿no? Probablemente yo tenga algo ahí que me esté retrasando dentro de esto, ¿no? Otro de los riesgos es que los informes no proporcionen información para la toma de decisiones, básicamente. El siguiente es la metodología no analiza adecuadamente los datos y la información, ¿no?
Entonces, la forma en que yo estoy trabajando, la forma metodológica en que yo estoy trabajando, no me está brindando el reporte que necesito. La información no está disponible para análisis y reporte. Yo tal vez le aumentaría también aquí el hecho de que yo no pueda tener o no conozca los datos como están en esta parte. Uno no conozca, no sepa qué motor de base de datos estoy usando, en dónde están determinadas tablas, que son sensibles, que necesito para hacer mis pruebas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cada uno de estos 6 factores críticos los vamos a mencionar de una forma, vamos a tratar de hacerlo ágilmente para poder llegar a concluir con los objetivos de la presentación. Entonces, acá lo que nos menciona es que nos concentremos en lo que realmente importa, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que yo me concentre básicamente en aquellas cosas que son de interés común para la organización, ¿no? Estamos hablando fraude, despilfarro o desperdicio, tal vez, abuso, cumplimiento. Bueno, cumplimiento es algo que hay que hacerlo, ¿no? Sí o sí. Yo necesito hacer algo de cumplimiento porque puede haber alguna necesidad relacionada con temas impositivos, les decía también el tema de ML. El tema de rendimiento empresarial también es importante que yo lo incluya, ¿no? Se me ocurre, si yo tengo una compañía, estoy trabajando en una compañía que tiene algunos covenants, tal vez en el Ecuador hay muchas compañías, o la mayor parte del mercado de valores está compuesto por empresas que emiten obligaciones. Normalmente la emisión de obligaciones te obliga a cumplir algunos covenants relacionadas con coberturas patrimoniales, coberturas de garantías, etcétera, etcétera, que me obligan a tener este tipo de coberturas. Entonces yo tengo que estar al tanto de cómo está el rendimiento empresarial para poder monitorear esto, ¿no? Y monitoreo de riesgos, los riesgos que mapees, ¿no? Y que estos programas estén vinculados a los objetivos de los negocios. Esto es supremamente importante. ¿Por qué? Porque el momento en que yo no vinculo todo esto a los objetivos estratégicos del negocio, a lo que en realidad le importa a los dueños, a los gerentes, a las personas que están relacionadas con cada una de estas actividades, probablemente yo pierda ese protagonismo, esa relevancia que estoy haciendo, ¿no? Yo tengo que estar relacionada con aquellos temas que sean de interés para ellos. Y articular beneficios específicos de invertir en un programa y la estrategia de la implementación, que es la forma en que lo van a visualizar cada uno de mis stockholders. Algunas de las fallas, esto es hablar un poco de las fallas y del éxito y la falla, algunas de las fallas que podrían haber se relacionan un poco porque las empresas se centran un poco más en la cantidad de análisis que quieren hacer que en la calidad, ¿sí? Y también se suele cometer el error de mantener lo que yo solía hacer o lo que suelo hacer con lo que en realidad quiero que suceda. O sea, aprovechando si ya estoy en este proceso de auditoría continua, puedo aprovechar para recomendar tal vez la configuración de los controles, cómo estos controles pueden mejorar su diseño para que en realidad me estén dando ese valor agregado que yo necesito. Y tal vez limitar, otra de las fallas podría ser limitar el equipo inicial del proyecto de auditoría interno, o sea, no darle toda la apertura que necesita. Acá se menciona un ejemplo de éxito. Se acordaron temas que eran críticos para la organización y para la auditoría. Obtener visibilidad a alto nivel en la misión crítica de la organización. La única forma de obtener esta visibilidad es haciéndolo realmente para lo que es importante para la organización, lo que en realidad marca mi 80-20, ¿no? En realidad lo que yo puedo hacer un Pareto y decir, oye, esto es lo que en realidad es importante para la organización. En el siguiente punto, en el siguiente factor, cuando hablamos de procesos, es definir el proceso de alto nivel. ¿Cuáles son las entradas? ¿Cuáles son las salidas? ¿Cuáles son las actividades? Estamos hablando de datos. Input data. ¿Cuáles son las actividades que se realizan? Y el output. Identificar fuentes de entradas, cómo se captura la información y cómo se validan estas entradas. Determinar
los tipos de actividades que se realizan, cómo se analizan los datos, cómo se investigan estas anomalías, cómo esos red flags son investigados dentro de la organización. Identifiquen salidas separadas de auditoría, defina procesos de generación periódica de informes. Acá, la falla, yo creo que una de las principales fallas de esta parte, de este factor, es que esto no se coordine con el área de IT. O sea, acá nosotros lo que estamos haciendo es tratar de construir un modelo que me contribuya a que yo pueda hacer esto de una forma ágil, de que pueda ser oportuno. Entonces, una de las principales fallas es no relacionarse con el área de IT. Al no relacionarme con el área de IT, probablemente yo no puedo obtener un diagrama de interrelación que me brinde la información de cómo están estructurados los datos. ¿A qué me refiero con esto? ¿No? Un ejemplo sencillo, cuando yo hago una factura tiene los datos en el encabezado, que son los datos de el nombre del cliente, el nombre, el RUT, la dirección, el teléfono, qué sé yo, la categoría del cliente, si puedo tenerlo ahí a veces, o al menos dentro del sistema informático. Y por otro lado voy a tener datos como los datos de, no la cabecera, sino del cuerpo de la factura, donde van a estar los detalles de la cantidad, del precio, de los descuentos, etcétera, etcétera. Por lo menos yo necesito para hacer esa factura en un sistema informático de 2 tablas, ¿no? Una de cabecera y otra de detalle. Y si le quiero hacerlo un poco más complejo, puedo tener 2 tablas más, una de precios y otra de descuento. Entonces tengo 4 tablas involucradas. Conocer cuáles son esas tablas, conocer en dónde está esa información, voy a tener que vincularme con el área de IT para que me dé este tipo de información, para que yo pueda ahondar en estas necesidades que tengo, ¿no? Factores de éxito. El trabajo se extiende a todas las personas con sentimientos limitados de ser molestados. El involucramiento del personal del IT al principio para que no tengan que depender únicamente de lo que se esté produciendo. Es decir, nosotros podríamos obtener el mismo hecho de tener una vinculación del departamento de IT me permitiría trabajar tal vez en paralelo, en bases que no sean de producción para luego sacarlo en vivo, ¿no? Y que poder retroalimentar esto de una forma más vivencial, ¿no? Comenzar a hacer pruebas ya un poco más expeditas en el momento. El tercer punto se relaciona con personas y la organización. Acá es importante que tengamos apoyo ejecutivo para el programa. O sea, para el programa se refiere al programa de monitoreo o auditoría continua. Identificar a todas las partes claves, ¿no? Si existe un champion, una persona que representa, que lidere una determinada área, quiénes son los gestores de los programas y los ejecutores, quiénes son los proveedores de datos, cuáles son los resultados detallados y destinatarios de un resumen periódico, comprenden las necesidades de las partes interesadas claves, obtenga una entrada al programa de las principales partes interesadas, identificar y desarrollar las habilidades, competencias requeridas, identificar y abordar los obstáculos organizativos. ¿Ya? En esta parte, los factores de éxito, las fallas probablemente sean los problemas identificados, los resultados nunca se analizan y los propietarios de los procesos están ocupados en otras actividades. ¿Qué quiere decir esto? Que probablemente si nosotros no vinculamos a las personas claves de cada proceso, cada proceso que yo estoy tratando de relevar para poder incorporarlo en el modelo monitoreo continuo, si yo no la invito a que participe de esto, probablemente yo no tenga esa información y peor aún, no pueda tener ese feedback final de esa persona para saber si lo que está sucediendo es correcto, ¿no? Factores de éxito. Aquí hay un ejemplo. Los directores financieros asistieron a las reuniones iniciales de lanzamiento y las reuniones trimestrales de la revisión de los resultados y trataron el proyecto como una misión crítica. Como propietario del proceso, sabía
que tendría que presentarse frente a sus pares y al equipo de gestión, al equipo de administración. Los directores financieros tenían el poder de instar a IT a proporcionar más asistencia, asignar responsabilidades temporales durante los tiempos de rotación de los empleados y mantener el proyecto organizado con los objetivos en común. ¿Qué es lo que estamos diciendo acá? Nosotros estamos tratando de que las personas que sean claves, una vez más, estén involucradas dentro de este proceso, dentro de este proyecto. ¿Por qué? Porque para decirlo de una forma global, el éxito que podemos alcanzar es para todos, ¿sí? No es un éxito que va a proporcionar un éxito parcial para el área de auditoría interna. Lo que va a hacer es un éxito para la organización, que pueda desarrollar estos modelos, que pueda desarrollar todos estos patrones de monitoreo continuo. Lo que va a lograr es que la organización alcance los beneficios que mencionábamos hace unas 5 o 6 láminas atrás, ¿no? El tema de la exposición al fraude, el tema de que los controles sean un poco más periódicos, etcétera, etcétera, etcétera. El cuarto punto es la generación de informes de gestión. Acá es un poco identificar cuáles son los datos que están relacionados con cada uno de estos. ¿Cuáles son las fallas? Tal vez que los informes dificultan el proceso. La forma en que se presenta la información no sea la apropiada, la forma en que yo obtenga la información no sea la apropiada. El éxito, por ejemplo, en una organización que está relacionada con un ambiente SAT, ¿sí? Es que yo busque cómo entender cómo funciona SAT, cómo entender cómo sus controles funcionan a nivel de objeto, y tal vez tener la necesidad de buscar un programador en ABAP que me permita a mí. ABAP es el lenguaje de programación con el cual está desarrollado SAT, un lenguaje propio, y este vapero, que así le dicen, me ayuda a construir los scripts de extracción de los datos que yo necesito para finalmente relacionarlos con lo que yo necesito. Eso sería un factor de éxito, ¿no? Que yo logre hacer toda esa sinergia con SAT y con el desarrollador, ¿no? El siguiente factor es el de metodologías, ¿no? La falla acá podría ser, o creo que es, la tecnología que puedas usar, ¿no? Probablemente la tecnología que tú utilices, no sé, me invento, podría ser Access, Microsoft Access, que es muy fácil de usar. Sí, es fácil de usar, sin embargo, bueno, no, pero para nosotros los contadores no es tan fácil, ¿no? Pero es asequible, está ahí, lo podría utilizar. Pero en detalle, yo lo que necesito, ¿sí? Yo lo que necesitaría acá es que esto vaya a funcionar, que funcione siempre. Puedes utilizar otra herramienta, pero lo que tienes que tener en consideración es que siempre funcione, que siempre nos vaya a funcionar. Acá yo tenía un ejemplo para éxito. Una organización de fabricación incorporó, una industria, incorporó en el proceso de roles estándar de la organización y lo incluyó en la parte de capacitación de personal para el trabajo en general. Las copias de seguridad fueron identificadas no solo en los procedimientos de prueba, sino también en el uso del software y el proceso completo detrás de la prueba. ¿A qué se refiere esto? Lo aclaro un poco, ¿no? El hecho de que yo probablemente pueda acá mitigar el riesgo de detección de personas que estén dentro de la organización, desarrollar algo para las personas que no estén trabajando, ¿sí? Que no estén trabajando, que no se estén vinculando objetivos. En este caso está parametrizado directamente con el control de tiempo. En el caso en el que yo les ponía hace un momento, bueno, el teletrabajo ya no puede ser por tiempo, sino que tiene que ser por objetivos, ¿no? Y finalmente tenemos sistemas y datos, ¿no? Acá, básicamente las fallas, que es lo único que tengo por acá para compartir, es que yo no conozca mis datos, ¿no? Que yo no conozca mis datos. En resumen, en los dos últimos factores,
yo relacionaría básicamente el conocimiento de la herramienta que vayan a usar para que esta herramienta pueda ser utilizada de forma continua, que no paren de utilizarlo, que sigan explotando esas herramientas y que finalmente conozcan sus datos. ¿Qué datos están acá? ¿Cuáles están en juego? ¿Cuál es la forma en que lo pueden vincular? ¿Cuál es la forma en que pueden utilizar esos datos? ¿Cuál es la forma en que todo esto va a ayudarnos, ¿no? ¿Cómo empezamos? Bueno, ¿cómo podríamos empezar esto acá? En tres fases, ¿no? Tres fases modulares que lo que hacen es referencia a visualizar, tener un piloto y la aceptación. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros comprometamos al equipo a que esto suceda, que va a existir un beneficio para todos. Los beneficios que conversábamos al principio van a existir para toda la organización, o sea que necesitamos un involucramiento a alto nivel para que esto se desarrolle y esto se gestione. Fase 2, ajustar, implementar y monitorear. Comenzar a hacer ese engranaje que me permita ir supervisando que las reglas del juego son las correctas. Y finalmente yo tengo mejorarlo, hacerlo más rápido y hacerlo más beneficioso para mí. ¿Qué quiere decir esto? Hacerlo más barato, ¿no? Buscar los recursos, buscar la forma, bajar las horas que estoy involucrando directamente en el involucramiento de las personas que desarrollan los scripts, por ejemplo, no sé, o buscar una compañía consultora que me pueda hacer esto de una forma más, que sea más rentable para mí como organización. Bueno, es que hay unas cuantas preguntas que lo que hacen es un poco centrarme en esta parte, pero básicamente son estas tres fases, ¿no? Si en algún momento lo desean, me pueden escribir y les puedo un poco más detallar esta parte. Esto básicamente ha sido el conjunto teórico de lo que me permite hacer o lo que me permitirá llegar y lo que me permitiría tener éxito en la implementación de un modelo de auditoría continua o de monitoreo continuo, ¿no? Básicamente, como yo les decía, a manera de conclusión, para recapitular un poco, esto, primero que nada, tiene que ser estratégico, tiene que estar al más alto nivel de la dirección para que pueda tener el empowerment que necesitamos, para que pueda tener que pueda llegar a buen puerto. Y adicionalmente, como yo les decía, estos modelos tienden a ser parte de los controles de la organización, con lo cual los auditores pasamos a ser supervisores, ¿sí? Una vez más supervisores, de que en realidad las reglas que le estamos poniendo, que estamos metiendo en este modelo, sean las correctas, las del momento, ¿no? Las del momento en que estamos viviendo. Okay. La siguiente parte se trata de un estudio de caso. Les traje un pequeño estudio de caso que tiene un control, que quiero que lo veamos. Es bastante sencillo y creo que estamos bien con los tiempos. Esto no dura mucho. Este estudio de caso de auditoría continua es sobre acuerdos, básicamente sobre el tema de emisión de notas de crédito, ¿no? Descuentos y reembolso, ¿no? Esto es un ambiente SAT. Y yo tengo acá una matriz de riesgos, la cual abarca 6 riesgos relacionados que si lo vemos a nivel de aserciones, abarca riesgo de exactitud, de integridad, de ocurrencia, ¿sí? Y estos riesgos están relacionados con el hecho, ¿sí?, de que los reembolsos tengan algún problema con la cantidad, tengan algún problema con la entrada de datos, que tengan algún problema que sean incompletos, que los reembolsos sean incompletos, que estén duplicados y finalmente que lo que se esté registrando en realidad no haya ocurrido, ¿no? Que en realidad no me estén devolviendo la mercadería o que en realidad el cliente no cumplió con el compromiso para yo poder entregar este rebate, esta nota de crédito, ¿no? Entonces, para ello, yo tengo un control que hemos desarrollado acá,
que está relacionado con el control número 41, que está relacionado con SAT, y que es un control de configuración del acuerdo de reembolso, ¿no? Este control, que es único, es financiero operacional, es un control de acceso SOT. ¿Qué quiere decir esto? Que está relacionada con la segregation of duties, la segregación de funciones, cómo está adecuadamente segregado. Es decir, ¿qué sucede con las notas de crédito en SAT? Cuando yo hago una solicitud de nota de crédito, ¿no? Esta solicitud de nota de crédito necesariamente se emite de forma bloqueada, y tiene que venir alguien a autorizarlo para que se ejecute, ¿ya? Entonces, cuando alguien cambia esto, cuando alguien cambia el estado de una nota de crédito, tenemos que ver, tenemos que visualizar que ese alguien tenga los derechos, que no sea, sin querer ser despectivo, que no sea el último asistente, sino que tenga alguien que tenga criterio, ¿no? Que tampoco sea el que tenga la relación con el cliente, porque probablemente pueda haber un factor de apertura para que lo ejecute, ¿no? Puede ser un poco oportunidad en el triángulo de fraude. ¿Okay? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Lo hacemos a través de estos 5 sencillos pero enredados pasos, que lo que están haciendo es importar, están haciendo una extracción, están nuevamente están haciendo otra vez la importación de los datos que necesitas para visualizarlos, lo estás exportando los resultados a Excel, y finalmente envía un correo electrónico que va a contener esa información. Lo que yo estoy haciendo acá es mostrarles un video en el cual yo estoy en un software que tengo acá, que se llama Arbutus. Lo que estoy haciendo es ejecutando un script que yo lo preparé para poder ejecutar precisamente esta y ahora lo que está haciendo es extraer los datos, ver que cumplen con ese criterio, con los criterios que yo les estoy dando, y una vez que cumplen con ese criterio, vaya a otra tabla donde están los datos de cuáles fueron los elementos que se cambiaron en esa nota de crédito y me los traiga para acá, ¿no? Entonces, eso es lo que estoy haciendo. Finalmente, una vez que tengo esto lo va a exportar a una hoja de Excel, y esa exportación me va a llevar para tener una alerta, ¿no? Para que sea un red flag que me dé esa información que yo necesito. Aquí ya está la tabla, ya está lista, y aquí está ya el correo electrónico, ¿no? Entonces este correo electrónico me llega a mí y me llega conjuntamente con un archivo adjunto, ¿no? Este archivo adjunto, no se puede ver bien ahí, pero bueno, me llega el correo con un archivo adjunto, ¿ya? Y este archivo adjunto contiene la información que estaba en la tabla. Entonces, esta información fueron 3 registros que probablemente se están relacionando con cambios con cambios que se están relacionando con cambios en las notas de crédito. Ahora lo que hay que ver es si es un usuario autorizado. Entonces yo tengo preparado todo este dashboard, ¿no? Este dashboard que lo que contiene es esta información, ¿no? Estos son los datos. Yo tengo aquí 28 transacciones en riesgo, y las que se relacionan con lo que estoy revisando, que son la parte comercial, y que se relacionan con esta transacción, que es la BA02, que es lo que está acá, ¿no? Que es lo que está acá y que se puede ver un poco mejor en esta parte, es lo que se relaciona, ¿no? Acá, ¿qué sucede? Sucede que yo, al hacer este proceso, lo que estoy identificando es quién es el usuario y cuál es el valor con el que el objeto de autorización permitió que se haga el cambio de la nota de crédito, ¿ya? En el caso del ejemplo, bueno, no se ve bien acá, pero en el caso del ejemplo, resulta que se trata de del código de autorización 04. Código de autorización 04 se refiere a la impresión, si no me equivoco,
de estos documentos. O sea, permitieron que se impriman. ¿Qué quiere decir esto? Que probablemente se imprimieron y no fueron autorizados en el sistema. O sea, fueron liberados de alguna forma. Entonces, ahí yo voy a tener un riesgo. Ese riesgo es el que yo tengo que estar evaluando constantemente. Estar viendo si estas transacciones que las tengo acá, que finalmente las transporto, a ver, que pasaron por un proceso de que yo tengo un sistema SAT, de que tengo un software que se conecta a esta base de datos, que extraigo los datos y que tengo acá la información, me dé algo. Y lo pongo en este dashboard, ¿sí? En este dashboard que me permite a mí poder identificar un poco más rápido lo que yo estoy buscando. Este dashboard va a contener esta información, más el red flag que se levantó y que me envió por correo, me está dando una interacción constante con lo que yo quiero realizar. Ojo, con esto quiero decir que yo me estoy vinculando con los objetivos estratégicos del negocio. ¿Por qué? Porque aquí la nota de crédito eran por $500.000, de lo que yo recuerdo, no tengo aquí la tabla, pero si yo lo vinculo esto directamente, ¿sí?, con los objetivos estratégicos del negocio, ¿qué tengo que hacer? Es decir, oye, el objetivo primario de una organización, si lo analizo, va a ser el beneficio económico, tener una utilidad. Entonces, en el momento en que yo emito nota de crédito y esa nota de crédito no está adecuadamente autorizada, ¿qué estoy haciendo? Estoy, de alguna forma, impidiendo que ese objetivo, ¿no?, se cumpla. En consecuencia, yo estoy aportando y estoy dando visibilidad a lo que yo puedo hacer como auditor interno con todo este proyecto, ¿no? Un punto importante, y porque a mí me gusta mucho este ejemplo, porque es muy práctico para entenderlo, es que los objetos de autorización funcionan de esta forma dentro de SAT, ¿no? Los objetos, a ver, yo para hacer notas de crédito tengo varias transacciones, y los usuarios tienen distintas opciones de transacciones, pero adicionalmente necesitan un objeto de autorización, y ese objeto de autorización es el que me permite verlo. ¿Por qué? Porque SAT está pensado como un ERP mundial, puede estar en distintas partes del mundo, y probablemente el usuario que esté en Perú, que maneja notas de crédito, necesite ver una transacción de Ecuador. Entonces pueda visualizarla, pero no debería poder reimprimirla o imprimirla simplemente cuando no está liberada, o liberarla. ¿Qué sucede? Que si yo vengo acá y comienzo a entender un poco más el tema de objetos de autorización, me voy a ver que esta transacción, la BA02, ¿sí?, cambios en las órdenes de, bueno, las ventas, pero las ventas están relacionadas con las notas de crédito acá puntualmente. Y tengo el objeto de autorización BBAT, AAT, y en el campo ACTBB tengo estos valores que están acá en la última columna. Voy a tener distintas oportunidades de imprimir, visualizar y todo lo demás. ¿Qué sucede si tengo acceso al objeto de autorización número 43? ¿Qué podría suceder? Podría suceder que este sea un release. ¿Qué quiere decir un release? Que sea liberado. Es decir, que nadie más lo vea y que simplemente sea liberado. ¿Por qué es para mí importante este control? Porque esto es un control de segregación de funciones, ¿ya? Este release no debería tenerlo cualquier persona, porque resulta que en el momento en que se hace el release, estoy liberando $1.000 para que un cliente no me pague. En consecuencia, el objetivo estratégico del negocio, que es tener un beneficio económico final, no se va a cumplir por $1.000, ¿sí? Y si sumamos todo eso, vamos a poder tener una oportunidad de decir, oye, ¿sabes qué? Esto está funcionando. Esto está funcionando y con esto estamos pagando toda la inversión, porque esto, obviamente, es una inversión más que nada de tiempo dentro de todos los que conforman una organización, y más que nada de la auditoría interna, que es llamada a liderar este tipo de gestiones relacionadas con el tema de auditoría continua, ¿no? Entonces, yéndome más atrás, yo tendría que hacer un análisis de segregación de funciones. O sea, puedo hacer todo esto que acabo de hacer, puedo ejecutarlo. Sin embargo, lo que yo debería de hacer también es hacer un análisis de segregación de funciones, no solamente en SAT. Esto es un ejemplo válido para cualquier organización, para cualquier necesidad que tengan dentro de sus organizaciones, sin importar la plataforma que utilicen. Pero yo debería hacer acá un análisis de segregación de funciones para determinar en realidad dónde existe este riesgo, y si existe este riesgo, si se materializó, ¿sí? Primero los logs para ver si se materializó, quién lo ejecutó,
y cuándo lo ejecutó, para poder tener la oportunidad de identificar esto, ¿no? Bien, mis amigos, finalmente me gustaría que respondan una vez más a esta pregunta, que fue la cuarta que hicimos, o la tercera, no recuerdo, y quisiera ver cuál es la respuesta ahora, ¿no? La vez anterior había salido un empate técnico entre la primera y la segunda. Quiero ver qué opinan ahora que hemos conversado un poco más de unos 50 minutos. Ok. Veo que la respuesta que está ganando, ya hemos pasado unos 30 segundos, vamos a concluir, es el conocimiento de los procesos y la información de las bases de datos. En realidad es así, ¿no? Eso es lo que nos va a permitir a nosotros, sumado a todas las cosas que les había mencionado, involucramiento de personal clave, involucramiento del personal de IT, y todo lo demás es lo que me va a permitir a mí lograr que este modelo sea efectivo dentro de una organización. Creo que pasamos a las preguntas con David. Sí, Jorge, muchísimas Dicho gracias esto, por tu webinar. En realidad resultó muy útil para todos los profesionales que estamos conectados. Es información importante, relevante y sobre todo oportuna para los tiempos que estamos viviendo. Cómo ser eficientes con menos. Entonces, demos tiempo para que los participantes puedan preguntar mediante la aplicación de Slido. El código es el 53571. Mientras tanto, comentarte que la participación de profesionales dentro de este webinar fue de 500 en promedio. Tuvimos comentarios de toda Latinoamérica. Muchísimas gracias a los profesionales que se dieron tiempo en un viernes para conectarse a algo organizado por el Instituto de Auditores Internos del Ecuador. Y simplemente hacer dos temas antes de empezar con las preguntas. El Instituto de Auditores Internos del Ecuador es el primer instituto a nivel de Latinoamérica que lanzará el curso certificado de costo gestión interno, costo gestión de riesgos de manera online. Las fechas van a ser comunicadas la próxima semana. Estamos trabajando con el Instituto Global, con nuestro instructor, así que cualquier profesional en Latinoamérica podrá inscribirse en este certificado de costo gestión de riesgos. Es realmente bueno. Y la segunda que tenía que informarles es que The Institute of Internal Auditors ha comunicado el día de hoy que la certificación CIA y CRMA estará disponible de modo online por los tiempos que estamos viviendo. Así que los profesionales que deseen acceder a este tipo de certificaciones es momento para que puedan hacerlo desde casa. Entonces, ahora sí, que les hemos dado un poco de tiempo, revisemos cuáles son las preguntas con más votaciones. Déjame ver. Aquí Alex Vinuesa pregunta qué competencias adicionales debe tener el auditor interno para la implementación de las auditorías continuas, considerando el alto uso de TI. bueno, yo le diría a Alex que, a ver, lo pongo así, yo tuve la oportunidad de ir a Madrid el año pasado a una semana internacional de una maestría que yo estoy haciendo, y un profesor que trabajó en IBM, que era un champion de temas de TI y todo, dijo, yo creo que los gerentes deberían aprender Python. Entonces, haciendo alusión de esto, yo diría que nosotros debemos aprender un poco más sobre temas de tecnología, un poco más sobre temas no de ser expertos en programación, pero sí de tener unas nociones un poco más amplias. Yo recuerdo que hace algunos años, yo fui docente universitario de pregrado, habían unas guías que emitió el IFAD, guías de qué cuáles son los skills que debería tener un auditor o un profesional, un CPA. Si te dedicabas a financiero, ¿qué skills deberías tener? Si eras auditor, ¿qué skills deberías de tener? Entonces ellos te decían, tú deberías de tener la capacidad de conocer por lo menos una herramienta de análisis de datos, por lo menos un gestor de papeles de trabajo, etcétera, etcétera. Entonces yo creería que deberían ir trabajando en este tema de tecnología, aprender un poco de estadística tal vez, aprender un poco de análisis de datos relacionado con estos temas. Listo, por temas de tiempo terminemos con la última pregunta de Armando Campos que nos dice, si la auditoría continua se realiza mediante el autocontrol
en el proceso con la Big Data y la inteligencia artificial, ¿qué papel juega el auditor interno? Sí, muchas gracias, David. Mira, yo creería que finalmente el rol del auditor interno pasa a ser, como lo dije un par de veces acá, un supervisor. Un supervisor de que las reglas que tú incorpores en ese modelo que tú mencionas, Machine Learning, todo lo que tú necesites poner ahí, esté concordante con la realidad actual del negocio, ¿no? Probablemente tú tengas un control que se relacione con el que yo estoy haciendo, con notas de crédito para los clientes, tú tengas ese control y lo tengas todo el tiempo ahí gestionándose, buscando información. Pero ¿qué sucede en este momento? En este momento las necesidades del negocio son otras. Hoy por hoy las necesidades de los negocios, hoy, momento COVID, 17 de abril del 2019, creo que lo dije hace un momento, tus necesidades están relacionadas más con la generación de flujo. Entonces, ahí es donde tiene que participar el auditor. ¿Qué debo de hacer? ¿Cómo ayudo en este momento? ¿Cómo contribuyo a que esta parte sea un poco más relacionada con la realidad actual del negocio? Eso creo que es, estimado Listo, David. Jorge, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu voluntad en colaborar siempre con el instituto y muchísimas gracias a los profesionales en toda Latinoamérica que se conectaron a este webinar. Con respecto al tema de la certificación de las horas CPE, les solicito que pongan un mensaje, tanto los que están en Zoom como los que están en YouTube, su nombre completo y su correo electrónico. Simplemente agradecer y despedirnos, que tengan una buena tarde, una buena noche y estoy seguro que trabajando juntos Sí. y ponderando valores como la solidaridad, podremos afrontar estos difíciles momentos. Gracias a todos. Las plataformas van a quedar Sí. abiertas aproximadamente unos David. 15 a 20 minutos para que puedan ingresar la información. Jorge. Sí, yo también me quería despedir de todos, quería agradecerles por la concurrencia, a ustedes por la oportunidad de brindarles este granito de arena. A las personas que participaron les dejo mi correo electrónico como contacto si necesitan algo en que yo les pueda contribuir, estoy a sus órdenes como siempre. Dicho esto, me despido, muchas gracias a todos y que se sigan conservando en buena salud. Listo, Jorge. Muchísimas gracias. Hasta luego con todos. Listo, un abrazo, chao.